En esta presentación se desarrollará el trastorno del aprendizaje no verbal. Comenzaremos hablando sobre el concepto. El trastorno de aprendizaje no verbal es un subtipo de trastorno del aprendizaje, el cual no se encuentra incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición, por lo que no tenemos definidos los diferentes criterios diagnósticos y por ende ningún estudio oficial sobre la prevalencia aproximada de los mismos. Las primeras descripciones de este trastorno hacen referencia a un grupo de niños con problemas visoespaciales e incapacidad para comprender el significado del contexto en el cual están inmersos y la comunicación no verbal que los rodea, lo que conlleva a problemas para comprender aspectos no verbales de la vida diaria, tales como gesticulaciones, expresiones faciales, caricias y otros elementos no verbales básicos y habituales de la comunicación. Se destacan habilidades verbales y una inteligencia dentro de la normalidad. Se cree que por ello pasa desapercibido por los profesores, o al menos es así hasta que las demandas escolares desbordan las capacidades cognitivas. Es entonces que el diagnóstico del trastorno de aprendizaje no verbal suele ser relativamente tardío. Ahora hablaremos de las características. El trastorno de aprendizaje no verbal expresa dificultades que afectan en la percepción y memoria táctil y visual, habilidades de coordinación psicomotora, destreza para tratar con materiales o circunstancias nuevas, es decir, adaptación para tratar con situaciones nuevas, funciones ejecutivas, en formación de conceptos, resolución de problemas, razonamiento abstracto y velocidad de procesamiento de la información, la organización en el espacio, interacción social y la interpretación de la información no verbal. Todo esto generará dificultades académicas y dificultades en las habilidades sociales. Los niños con trastornos de aprendizaje no verbal tienen una predisposición a padecer problemas emocionales como consecuencia al aislamiento social, ya que la situación social que viven estos niños contribuyen a presencia de problemas psicopatológicos como pueden ser depresión y ansiedad. Por el opuesto, debemos prestar atención a sus habilidades que se destacan, es decir, aquellas habilidades que están preservadas. Esto completa el perfil neurocognitivo de los pacientes. Etiología. No hay una causa definitiva para este trastorno. Se puede decir que se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta a los aprendizajes. En los años 80 se propuso un modelo etiológico para explicar las características cognitivas de este trastorno. Este se basó en las diferencias funcionales entre el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Ambos hemisferios actúan conjuntamente, aunque cada uno de ellos está especializado en determinados tipos de procesamiento. En la base del trastorno podría haber una lesión, daño o disfunción de la sustancia blanca del cerebro que afectaría principalmente al hemisferio derecho. Esto explicaría muchas de las características del trastorno, entre otros, la dificultad para el procesamiento simultáneo. Prevalencia de este trastorno. Tiene una prevalencia desconocida, ya que existen escasos estudios epidemiológicos al respecto. Aunque, según algunos estudios estimativos efectuados en Estados Unidos, afectaría 1 de cada 1000 niños, es decir, sería de baja prevalencia respecto a otros trastornos específicos del aprendizaje. Afectaría por igual a niños que a niñas, contrariamente a lo que suele suceder en otros trastornos del aprendizaje. La comorbilidad. Además de existir un continuo en las manifestaciones en el aspecto cuantitativo, es decir, la gravedad de las mismas, también existe un continuo en el aspecto cualitativo, o sea, el tipo de manifestaciones. Los trastornos que pueden cursar con trastorno de aprendizaje no verbal son: nivel 1, pueden manifestarse todos los déficits y habilidades, agenesia del cuerpo calloso, síndrome de Asperger, hidrocefalia, hipotiroidismo congénito. Nivel 2, pueden evidenciarse la mayoría de déficit y habilidades, síndrome de Sotos, leucodistrofia, leucomalacia periventricular, efectos irradiación leucemia, entre otros. Nivel 3, pueden manifestarse alguno de los déficits, esclerosis múltiple, traumatismo cráneoencefálico, encefalopatías inducidas por sustancias tóxicas, autismo. Sugerente son síndromes que pueden presentar ocasionalmente un patrón sugestivo de trastorno de aprendizaje no verbal. Síndrome de X frágil, neurofibromatosis, hemorragia intracraneal, entre otros.
Correlatos neurofuncionales. En cuanto al origen neurobiológico del trastorno de aprendizaje no verbal, podría deberse a una disfunción del hemisferio derecho como resultado de un daño o déficit funcional en las conexiones de la sustancia blanca, importantes para la integración intermodal. Al estar relacionado con disfunciones en el hemisferio derecho, se puede inferir y se ha evidenciado déficit de orientación espacial, comprensión del lenguaje no verbal y dificultades en la interacción social. Dada su afectación del hemisferio derecho y el funcionamiento ejecutivo, los niños que presentan este trastorno presentan déficits primarios que afectan la percepción táctil y visual, habilidades de coordinación psicomotora y la destreza para tratar con materiales o circunstancias nuevas, el cual lleva a déficits secundarios en la atención visual y táctil y que desemboca en déficits terciarios en la memoria visual y táctil que se expresan en fracasos de ciertos aprendizajes y en las funciones ejecutivas como la formación de conceptos, resolución de problemas, razonamiento abstracto y velocidad de procesamiento de la información. En el siguiente esquema se muestran cómo el hemisferio izquierdo compensa con diferentes habilidades los distintos déficits del hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo tiene habilidades primarias como son la percepción auditiva, motricidad simple, rutinas, habilidades secundarias, atención auditiva, atención verbal, habilidades terciarias, memoria auditiva, memoria verbal, habilidades académicas, decodificación de palabras, deletreo, memoria al pie de la letra. El hemisferio derecho tiene déficit primario, percepción táctil, motricidad compleja, material nuevo, conducta, déficits secundarios, atención táctil, atención visual, conducta exploratoria, déficits terciarios, memoria táctil, memoria visual, formación de conceptos, solución de problemas, déficits académicos, grafomotor, que es precoz, comprensión lectora, mecánica aritmética, ciencias, y déficits socioemocionales, adaptación a la novedad, competencia social, estabilidad emocional. Ahora veremos la evaluación. Para realizar un diagnóstico, el psicopedagogo o neuropsicólogo debe conocer la historia clínica del niño, su rendimiento en sus actividades escolares y su comportamiento en casa. Aparte de tener acceso a estos datos, se le aplican al niño diferentes pruebas neuropsicológicas con el fin de recaudar información del funcionamiento cognitivo. Las pruebas más recomendadas son la escala de inteligencia de Wechsler para niños, pruebas específicas de inteligencia no verbal, test de copia de una figura compleja, funciones visomotrices, comprensión verbal, lectura y comprensión lectora, escritura libre, cálculo, cubos, valoración de psicopatología infantil que influya a factores conductuales y emocionales, déficit de atención, impulsividad, hiperactividad. Se evalúa la memoria verbal con el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey, verbal inmediata por medio de dígitos, visual en un test de copia de una figura compleja, como se muestran en la figura 4 y en la figura 5. Para llegar a un correcto diagnóstico, se debe considerar una correlación entre el comportamiento del niño en su casa, en el colegio y en los resultados de las pruebas. Es recomendable que ante las mínimas dificultades observadas se intervenga, ya que cuanto más pequeño sea el niño, el cerebro tendrá más plasticidad, presentando avances más rápidos. Repercusiones en el aprendizaje. Suele pasar desapercibido hasta que las demandas escolares desbordan las capacidades cognitivas. Los niños con trastorno de aprendizaje no verbal suelen ser etiquetados como problemáticos, maleducados e inmaduros. En las diferentes áreas presentan tanto deficiencias como habilidades que pueden resultar compensatorias. Los niños con trastorno de aprendizaje no verbal son excelentes en tareas que dependen de la memoria auditiva y mecánica. Entienden el significado literal de palabras y frases, pero no logran comprender textos extensos y el lenguaje no literal. En cambio, en cálculo mecánico tienen buen rendimiento, pero no logran hacer cálculos mentales para realizar operaciones matemáticas por su dificultad para organizarse en el papel o representárselo mentalmente. Cabe destacar también que los déficits que afectan de forma emocional a estos niños los lleva a frustrarse y tienden a aislarse de sus compañeros, habiéndose observado que se acercan más a los adultos con quienes parecen sentirse más cómodos por el uso sofisticado que tienen del lenguaje.